eso que estás haciendo. Si tú usas plantitas de poder, te estás drogando. Para algunos lo consideran de esa manera. Pero si para mí me da esa percepción, esa intuición, ¿no? Lo mismo nos han dicho de las bebidas. Por ejemplo, la Coca-Cola, no es por hacerle promoción. Es que es malo. No lo debes de beber. Pero de vez en cuando te tienes que dar un placer a ti mismo. No esperes que te den los demás. ¿Sí? No esperes mucho de los demás. Espera mucho de ti mismo. Es este, al mismo tiempo que es un cuchillo que corta, pero también es un cuchillo que ilumina, es luz y aparece mucho en los amosh. Pues vamos iniciando, creo que ya estamos la mayoría, hermanitos, porque un poco la temática es un poco larga, muy profunda. Tal vez la presentación es muy corta, pero, pero algo interesante que nosotros podemos retomar de esta clase del día de hoy. Ajá. Tlapoyahualti, Tlapoyahualti, Tlapoyahualti Nogniwa, bienvenidos, ¿sí? ¿Quién es su regente? ¿Quiénes son sus dos regentes de esta trecena? ¿Alguien me lo podría decir? ¿Quién serían sus regentes? Mictlantecutli. Sí, Mictlantecutli. Hermanito Ramón, ¿por qué crees que es Mictlantecutli? ¿En qué te basaste que es Mictlantecutli, digamos? Por la característica cabeza de cráneo, ¿no? Y su color, sus colores. Sus colores, sí, es correcto. Es esa parte que necesitamos empezar a leer el Lamosh. Y otro personaje que esté aquí, ¿alguien me puede decir quién es? ¿Quién sería ese otro acompañante, otro regente que vamos a trabajar en esta trecena? La trecena pasada trabajamos con Xiutecutli y con Tlahuizcalpantecutli. Tlahuizcalpante. Pero ahorita vamos a trabajar con Mictlantecutli y quién otro que está aquí. A ver, díganme ustedes. ¿No es Pilsintecutli? Tonati. Pilsintecutli, Tonatiu. ¿Ah? ¿Por qué lo identificaríamos que es Tonati? Porque está todo dorado. ¿Qué Por más? por su espejo en el pecho, por su sol en el pecho. Ajá, sí, por el sol en el pecho que tiene, claro. ¿Qué más? Creo que por su pelo amarillo, como los rayos del sol. Exacto. Es una característica también. Por su pelo amarillo, que son los rayos, simbolizan los rayos del sol, de Tonatiuh. A la vez es importante lo que decía la hermanita cuando dice, ¿sería Pilsintecutli? Sí. Pilsintecutli es cuando observamos, bueno, aquí en su pueblo de ustedes, su hogar, cuando sale el solecito es una bolita rojita, hermosísima, rojita, no lastima, ese es Pilsintecutli. Pero cuando empieza a formar, empieza a elevar esa intensidad de la luz y al amarillo, ya estoy. Inclusive, hay un ejercicio y ojalá lo puedan hacer ustedes. Concéntrense, concéntrense donde está el sol. Mírenlo por 5 minutos, por ejemplo. Están muy concentrados, están disfrutando, pero de repente volteen rapidito a ver a la otra persona que está al lado de usted. Están concentrados. De manera intuitiva, rápido,
volteas a ver, puedes ver su energía de la persona. Puedes ver y observar su forma nahuálica. Se los aseguro. ¿Mm? Es un ejercicio muy hermoso. Viene saliendo el sol. Tenemos que, por ejemplo, un poco de esta parte, en la nuca que le llamamos nosotros, por donde está cerca nuestra glándula pineal, toda esta parte. Lo vamos a masajear. En la mañanita que despertemos y vemos el sol, es como activarlo. Vamos a activar nuestra percepción, nuestra glándula pineal, nuestro serpiente, ¿no? Tenemos la estructura reptiliana, todo desde acá, desde nuestro coxis, todos esos huesitos tienen una forma reptiliana. Ahora bien, vamos a mirar el sol y volteamos rápido. Pero está la otra parte. Mirar al sol, disfrutar, simplemente disfrutarlo, agradecerlo. Donativos. Bueno, el día de hoy me encanta esta trecena, todas las trecenas son hermosas. Esta trecena es el número 10. Esta trecena es el número 10. Llevamos la mitad. Hoy precisamente vamos a la mitad de las trecenas. Son 20 trecenas, hermano. Ya hemos avanzado 10 trecenas. Sí. Las 20 trecenas se multiplica por 13, porque son 13 tonaltín que lo cubren, da la cantidad del tonalpohualli de 260 tonal. Y continúa la cuenta. Pero bueno, vamos a un poco, no tanto interpretarlo muy académicamente, esta energía de Tecpatl. Él es Mictlantecutli, como bien lo decía el hermanito, por su cuerpo oscuro, ¿no? También por el cráneo que forma la parte de su cabeza. Y hay algo muy importante, si ustedes se han dado cuenta, que el cráneo, por lo general en el Amoshli vamos a encontrarlo como una forma, tiene como una forma de osomá, ¿sí? ¿Por qué? Osomatli, si se acuerdan ustedes, es un animalito muy activo, muy alegre, muy perspicaz, vaya, le encanta la vida, le encanta la alegría. Y siempre, si se dan cuenta, nos lo muestra en una forma como de osomatli. Inclusive hasta está sacando la lengua. Es algo importante. No porque dijeron los abuelitos hay que ponerle una lengua para ver cómo se ve. No. Nos dice que a la muerte, al miquisli, debemos de tomarlo con alegría, debemos de aceptarlo con alegría. El día que nosotros, dice, aceptemos que ese miquisli llega, tiene que llegar, pero lo recibimos con alegría. Viviremos intensamente esta vida. ¿Sí? No quiere decir con eso, no voy a tener objetivos, no. Me refiero a vivir en este momento. Ay, que en este momento se murió mi mamá, se murió mi hijo, se murió mi hermano. Así tenía que suceder. Todo es perfecto, ¿no? Y aquí, si ustedes se dan cuenta, este Miquistli, ¿cómo se está abrazando? Se está abrazando. Inclusive esta mano viene a salir hasta esta parte, ¿no? Tiene una manita. Esta mano le rodea casi su cuello. Pudiéramos decirle que de esta manera. Quizás nosotros no podemos llevar esta mano, darle hasta la vuelta en nuestro cuello, pero él sí. ¿Por qué? Porque nos habla de algo intangible. Nos habla, aquí no en esta trecena, nos habla que abracemos esa muerte.
que abracemos todo eso que nosotros no nos funciona. Por eso es TECPAC. Vamos a cortar. Puede ser que sea el cuchillo de TECPAC o pueden utilizar su cuchillo de obsidiana. Ojo, hay una gran diferencia entre el TECPAC y la obsidiana. La obsidiana, pues es de Itztli, no es TECPAC, pero tiene la función de cortar. Por eso a veces utilizamos la obsidiana, es como lo que más podemos encontrar fácilmente que el pedernal, el cuchillo de pedernal. Aquí la intención es cortar, ¿sí? Entonces yo me paro de una forma cuando yo haga mis ejercicios, de hecho lo hicimos cuando del primer, sí, del cuarto círculo, nos paramos no en una forma bien recta, no, sino que en una forma, que nuestros pies estén como dobladitos, como si estuviéramos manejando una moto, ¿no? En forma flexible. Y agarramos nuestro cuchillo de pedernal o tenemos nuestro de obsidiana. Aquí la intención es cortar. Decir, con toda esa intensidad, con toda la fuerza que tenemos, corto con esto que a mí no me ayuda. ¿Qué es lo que no les ayuda? Ustedes lo sabrán, yo no. Yo les puedo decir, con esto que a mí no me ayuda mi desidia, a veces como que no me decido hacer las cosas, ahí estoy entre sí. A lo mejor corto con esta desorganización de mis actividades, ¿no? A lo mejor dije, hoy voy a terminar de arreglar algo y me sale otra actividad, híjole, y ahí se me vayan. Porque también es organizarse cuando te lo propones. Digo, corto con estos malos hábitos, agarro y lo corto, con fuerza, ¿no? Con esa fuerza que tenemos, con toda nuestra fuerza, corto. Y lo mentalizamos, lo intencionamos como si cayera allá. Ujú. Es una de las acciones que nos sirve mucho. También nos hace reflexionar el TECPAC de tomar decisiones tranquilos, en paciencia. Y es lo que nos dice Mikisli, ¿sí? Dice, si yo quiero eliminar esta emoción, este hábito, inclusive personas, yo sé que esa persona, como dicen los jóvenes ahora, es tóxica para mí, no me conviene, pues la hago a un lado, ¿no? Todo esto nos habla de aceptar, de dejar morir esa energía. Ujú. Y al morir esta energía Tonatiu, ¿qué nos va a hacer? Chequen la vírgula de la palabra de Tonatiu. Si se dan cuenta, Tonatiu con una mano, no este es su codo, precisamente lo está doblando, no se ve su mano, está tocando su corazón, algo intangible, pero con la otra mano nos está dando la palabra, la vírgula de la palabra y en color amarillo, ¿no? Y dentro de su vestuario, dentro de su pie, si se dan cuenta, es el pie izquierdo. En el pie izquierdo tiene oculto su pie lo tiene cubierto con la piel de Ocelot. Encima de esa piel de Ocelot, si se dan cuenta ustedes, encontramos un atadito de zipacli. Es un atadito de zipacli. Un atadito y con una flor, ¿no? Con una palabra. Bueno, si lo queremos entender, nos dice Tonatiu, a ver, mijito, a ver, mi hermanito, a ver, mi nietecito, comparte tu palabra que sea florida, que sea miel, lo que yo les decía la vez pasada, que su palabra sea miel para los oídos, para el corazón, para el espíritu de los demás, ¿sí? Dentro de esta cualidad de Tonatiu, híjole,
vamos a encontrar un sinfín de cualidades. Tonatiuh siempre te va a dar conocimiento, te va a dar esa luz. Tonatiuh no le interesa que si tú eres extranjero, no, a él no le interesa dónde vivas, él te va a dar siempre su luz y su calor, aunque a veces se vuelve tan intenso, no como en estos días, se vuelve muy fuerte su calorcito. Y precisamente en esta trecena es cuando se hace muy presente el Tonatiuh, ¿verdad? Nos dice, todo lo que tú hagas y tú des, dalo de corazón. Si no lo vas a dar de corazón, pues no lo des. Nada más, pues ten ya, a ver, que si te sirve. No, es lo que nos está diciendo. Y él no está así sentado, bien empoderado, aquí yo soy el mandamás. No, si se dan cuenta, está hincadito, está hincadito. No está bien acomodado. Este habla del símbolo, nos enseña el arte de la humildad, porque es todo un arte, ¿eh? En este ámbito no es todo un arte. Ser humilde no quiere decir que seas mediocre, no quiere decir que seas un ignorante. No. Ser humilde es respetar y darle al lugar a cada uno de los que te rodean el lugar que merece. ¿Sí? Si esta persona no se merece que yo le ayude, pues corto. ¿Sabes qué? Sigue tu camino, yo sigo mi camino y no pasa nada, mi hermanito. ¿No? Entonces, hay algo muy importante. Vean ustedes, Mictlantecutli, en esta parte el Mictlantecutli se está abrazando, ¿no? Dice abraza, hazlo. Y Tonatiuh dice, pues tú comparte tu palabra, tú vive con humildad, no eres eterno. Aquí cabe reflexionar lo que yo les decía. Le decimos al Creador, al universo, a Dios o lo que nosotros creemos. Oye, dame otros 20 años de vida. Ajá, pero te la pasas quejándote. Dices, es que el día de hoy, no sé, el día de hoy. Te la pasas quejando. Pues mejor no vivas, no pidas más años de vida, porque no estás disfrutando realmente la vida. Se trata de disfrutarlo. Y si nosotros nos ponemos a reflexionar, hermanitos, Tonatiuh tiene un tocado aquí de águila. Nos dice que nuestro pensamiento se eleve a esos cielos, a ese Mishkoat, que tengamos objetividad. Un águila es muy rápido. Nos dice, seamos rápidos para perdonar, para pensar, para reflexionar, para eliminar a personas que no nos ayudan en nada, ¿sí? Y que nuestra palabra sea florida. Y aquí tiene un collarcito precisamente de sol con su volátil. Nos dice que debemos de empoderarnos siempre con nuestro volátil, ¿sí? La gran mayoría de las energías siempre llevan su volátil, ¿sí? Todos nosotros tenemos un volátil. Él nos dice, no se olviden que en el día tienen un volátil, no se olviden de él. Pídanle ese poder. En mi caso, en mi caso yo tengo este, a Huizilin como volátil. Tengo a Huizilin, al colibrí. Entonces yo el día que yo me siento como, ay, no tengo ganas de hacer las cosas, digo, no, tengo a mi colibrí. Y mi colibrí hace muchísimas cosas. Ándale, vamos a empoderar. Tenemos aquí a este gran señor. Si se dan cuenta, este personaje está tranquilo, está dejándose fluir en este agua. Pero a pesar de ese fluir, él mismo, con este pequeño bastón, está empoderando lo que yo les decía en esta parte. Los cuecuellos, o sea, como los cuecuellos para nuestros ancestros, para las demás culturas son las chakras, son los puntos energéticos, y es lo que está haciendo este personaje, ¿no? Dentro
dentro de su sueño, dentro de su pequeña muerte, hermanitos, dice, él se está programando, se está potencializando, está haciendo la ensoñación. Es lo que nos está diciendo. Si se dan cuenta, este personaje no se está quejando, no muestra como que una emoción en el rostro que le duele, que le está lastimando esta parte. No, él está disfrutando. En ese sueño está él, está fluyendo, está disfrutando, está viviendo en esos dos mundos. ¿Y por qué? Porque Mictlantecutli, aquí está, Mictlantecutli nos empodera. Aprovechemos en esta trecena, hermano, a hacer la ensoñación. Muchos, yo se los aseguro, ay caramba, muchos de los abuelos, los pocos que he conocido y muchos que he conocido, hermanitos, han obtenido mucha información a través del sueño, pero programándonos para la ensoñación, hermanito. Nos dice, disfrutemos en estos dos mundos, en el mundo nahuálico y en el mundo tangible, o sea, en el mundo consciente, consciente entre comillas, en el que estamos viviendo ahorita. Fíjense, tiene el agua, vean, y el agua, si se acuerdan ustedes, la energía de agua es el número nahuali. Y este personaje lo que está haciendo es eso, está fluyendo, está disfrutando del sueño. Disfrutemos el sueño, hermanitos. Pero ¿a quién le vamos a pedir sabiduría? En esta trecena, Mictlantecutli. Pero para que suceda eso, tenemos que cortar con nuestras creencias. Es que si le pides la muerte, tú estás invocándolo para que te lleve. Es que si tú te ven saludando al sol, abrazándolo, diciéndole, dame tu energía, yo quiero ser como tú, Padre mío. Quiero ser como usted. Dame ese conocimiento. Igual nuestro Tata Tonatiuh nos puede decir, sí, mijito, pero por lo menos ponte a leer un libro, ¿no? O sea, yo no te puedo, no puedo abrir tu mente y decir, ahí está. Esa es una parte. Si quieren, no me crean. Muchas de las cosas, hermanitos, ya lo sabemos, ya lo sabemos. Solo nos falta recordar. ¿Cómo dirá? ¿Y cómo, maestro? No está loco usted. Se los aseguro que no. No sé si les ha pasado a ustedes que decimos, ese conocimiento, no sé, pero ya estaba en mi mente. ¿Cómo le hice? Yo ya lo hice, pero yo ya lo sabía. Nuestras memorias ancestrales siguen vibrando aquí, hermano. Solo hace falta agarrar el tecpal, hacer que vibre esa chispa, hermano. Esa chispita, que conecte, que conecte, que conecte. Se los hace. Por eso muchos de los hermanitos que me han dicho, ¿sí? Muchos de los hermanitos me han dicho, oiga, y eso que usted me dice, yo ya lo sabía. ¿Dónde lo aprendiste? No lo sé, pero yo ya lo sabía. Lo hice y se me hizo muy sencillo, mucho más fácil de hacer la actividad. Cosa que cuando usted me dijo, le estaba pensando, ¿cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? ¿Cómo le voy a hacer? Y cuando lo empecé a hacer, todo me empezó a llegar. Ojo, hermanitos, esto yo sí quiero que lo tengan. Cuando nos dicen, vas a hacer este ejercicio, te pon tu mente racional, luego te dice, y es no lo hagas, no lo hagas. Puede ser que sea peligroso, ¿eh?
Ten cuidado. Y te pones a hacerlo. Y te das cuenta que tu mente, ojo, que tu mente, que tus memorias ancestrales te van guiando. Lo vas haciendo. Lo estás disfrutando. ¿Cómo le hice? No lo sé. Lo hice y conecté. Ah, pero explíqueme en palabras. No te lo puedo explicar. Hay cosas que vivimos, hermanito, que las palabras quedan muy cortitas. Son emociones y vibraciones que sentimos, que conectamos, difícil de explicar. ¿Por qué les digo esto? Si ustedes no practican los ejercicios, se estarán perdiendo ustedes, nosotros, de esa gran experiencia. Válgame la redundancia. Entonces, termino lo de la trecena, nos dice, ¿qué quieres enseñar, hermanito? ¿Qué quieres enseñar, hermanita Marilu, hermanito Víctor? ¿Qué quieres enseñar? Solo ustedes saben. ¿Qué está buscando su corazón? Y por eso nos dice Mictlantecutli, chequen ustedes. Mictlantecutli nos muestra ese rumbo, esos 4 rumbos. Esa es la cruz. Este es la cruz que festejamos ahora. Que dice, no, es que es el de la fiesta de Santa Cruz, la fiesta de San Marcos. Recuerden, hermanitos, que, recuerden que el calendario, antes de que se usara el calendario gregoriano, se utilizaba el calendario juliano. Pero el calendario juliano, como no hacían estos ajustes del bisiesto, y dijeron, pues híjole, ya se nos acumularon 10 días, ya se nos acumularon 13 días, ¿y cómo le hago? Son 10 días. Los borro. Hay una parte de la historia de la cuenta del tiempo, ¿eh? Hay que leerlo esa parte. Está en el libro del maestro Mesa. Entonces, dijeron, pues estos 10 días, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lo vamos a recorrer? ¿Por qué les digo esto? Permítanme. Porque realmente esta cruz que tenemos aquí, se festeja el día 10 de mayo, no el 3 de mayo. El día 10 de mayo, por ese ajustito de 10 días que le hicieron al calendario juliano. Pero la cuenta del tiempo de los abuelos no fallan, ¿no? El día 10, ¿qué sería? El día viernes, ¿no? Por ejemplo, hoy estamos a ¿qué? Póngale que Tecpat va a vibrar el día de mañana, miércoles, jueves, viernes, ¿no? Xochitl, flor. Y es el calendario que se modificó. Entonces la Santa Cruz es esto. No es la Santa Cruz, pues son los 4 rumbos. Nos dice que vamos a trabajar con los 4 rumbos, con Mictlantecutli. Vamos a soñar con los 4 rumbos, hermanito. Porque en los 4 rumbos sabemos que necesitamos de los 4 rumbos. ¿Eh? Ya les platicaba, ¿no? La sabiduría en el Tlahuiztlampa, donde está el sol. La sabiduría, el conocimiento, el calor y todo eso. Mictlampa, el rumbo norte, el rumbo de la reflexión, de la transmutación, del análisis y el de purificar, ¿no? Cihuatlampa, de la intuición, el de cambiar todo eso que a nosotros no nos sirve, el rumbo de Huiztlampa, el rumbo sur, de la fuerza de voluntad, de seguir fluyendo en esas aguas con Chalchihuitlicue y Tlaloc. Por eso nos muestra estos rumbos. También nos muestra esos niveles que les decía del Ilhuicat, el universo y más allá.
el plano existencial, el plano existencial en el que vivimos, y este otro que tenemos aquí, es la conexión con Mictlampa. Mictlampa está acá abajo donde pisamos la tierra. Ahí están nuestros ancestros. Ahí están bajo esta tierra en la que nosotros estamos. Entonces es lo que nos está mostrando. El vivir en esta armonía. ¿Sí? Bien. Ahora, después de ver todo esto, hermanitos, el día, miren, el día de mañana todavía seguiremos con Tecpat. Mañana es miércoles. Jueves con Kiawitl. Para los que estamos trabajando como Atzatzilique, los que pedimos la abundancia, no pedimos lluvia, pedimos toda esa fertilidad, todo ese sustento. Vamos a llevar nuestro, como Tlalocantecuhtli, vamos a llevar una ofrenda para este jueves, ¿sí? Y el día viernes vamos a estar vibrando con Xochitl y terminamos una veintena, que es Tozostontli. Después de esta veintena, ¿cuál es la veintena que sigue? La veintena que sigue es el Huegui Tozostontli, la gran vigilia. Y esta gran vigilia, ¿quiénes nos van a vigilar? Las energías tutelares. Las energías, ¿quiénes? Tonatiuh y Mictlantecuhtli. Día y noche. ¿Eh? Entonces, esto no está así porque así lo quisieron poner los abuelitos. No, debemos de trabajar eso. En resumen, el día de hoy, ahorita después de la clase, hagan un autoanálisis, agarre su cuadernito, a ver, ¿qué hábitos, qué es lo que estoy aprendiendo? ¿Qué es lo que quiero aprender? Hay cosas que no comprendo aún. Hay ejercicios que me ha dejado el maestro que no lo he hecho. Y usted hagan una mini evaluación. Ustedes mismos, que no los evalúe el maestro ni nuestros hermanitos, no nosotros. Y si digo, hay este hábito, hay esta emoción que a mí no me está sirviendo, agarren su cuchillito de obsidiana. Si tienen el de pedernal, qué bueno, corten, pero con fuerza, corto esto. Y lo visualizan que cayó ahí, ¿no? Entonces, todo eso nos va a ayudar a que lo intencionemos, a que nos programemos, que lo vamos a eliminar, ¿sí? Y aquí enfrente, si ustedes se dan cuenta, hay una banderita, ¿sí? Pantli blanca, pero aquí hay un bulto mortuorio. Este bultito mortuorio somos nosotros, ¿sí? Y Mictlantecuhtli se está riendo, lo está disfrutando con su lengüita, dice, algo delicioso, algo que te está diciendo, te dice, es algo irónico. Nuestro éxito más elevado o nuestro trabajo más elevado, ¿saben cuál es? Vencer y disfrutar la muerte. El día de hoy que nos vamos a acostar, nos vamos a dormir, ¿no? El día de mañana, si yo abro los ojos, ojo, si yo llego a abrir los ojos, estaré venciendo a la muerte. Por eso es que pone una banderita. Recuerden que la banderita es un logro, ¿no? Ah, pues el hombre se fue a la luna y tierra y su bandera. Y aquí nos habla de eso. Dice, tu logro más
elevado es a vencer la muerte el día de hoy. Nos vamos a dormir. Por eso es que lo pone enfrente de este personaje que está, está disfrutando ese sueño, está fluyendo. Pero él anticipadamente se preparó. ¿Para qué soñar? Para vencer a la muerte. Sí, porque sabemos que la muerte no es el fin, ¿no? Pero es el medio. Y este atado todo este atavío que tiene nuestro gran abuelo Mictlantecutli, chequen, aquí abajito tiene hasta un pescadito energético en su Icpali, en su asiento. ¿Se acuerdan que una vez yo les decía, cuando ustedes pierdan mucha energía al hacer los ejercicios, el principal alimento que debemos de consumir es el pescado, alimento, ¿no? De origen animal, pero también el agua de coco. Uf, ¿cómo te nutre? ¿Cómo te hidrata? Sí. Entonces, por eso es que nos lo muestra. Y aquí, si se dan cuenta, donde está sentadito nuestro gran señor Mictlantecutli, tiene este fluir de la energía. Te está recordando, nos está recordando, hermanitos. Trabajar con Mictlantecutli nos va a absorber energía. Vamos a ofrendar nuestra energía. ¿Y cuál es esa energía? Pues nuestra energía de vida. No es la misma energía que tenemos cuando tenemos 30 años que cuando tenemos 50 años, ¿verdad? A lo mejor tienes 30 años, híjole, te quieres comer al mundo, pero llegas a tus 50 años como que dices, ya más tranquilo, más consciente de las cosas, ya disfrutas lo que tú tienes, lo que has logrado, ¿no? Y es lo que nos dice aquí Mictlantecutli. Y aquí en su tocado, si se dan cuenta, tiene este piel de Ocelos. Acuérdense que Ocelos es nocturno, nos habla de la noche, de cómo nosotros podemos trabajar en la noche con Mictlantecutli. No con esto vamos a andar buscando, quiero morir. No, 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 no. Va a llegar la muerte, no se preocupe. No lo vamos a buscar. Va a llegar por nosotros. Cuando te toca, aunque te quites. Y cuando no te toca, aunque te pongas en ese lugar, te dice Mictlantecutli, no, señor, tú sigue, ¿no? Entonces, en esta trecena, disfrutemos día a día. Saludemos al sol, ahora sí con tonatiuh. Pidámosles visión, pidámosles conocimiento, pidámosle iluminación a nuestro gran señor Tonatiuh. Nuestro gran señor Tonatiuh, sí, pidámosle la fuerza de voluntad que tiene de todos los días trabajar. Que no diga, hoy es día del maestro, hoy es día de las madres, hoy es día del trabajador, no voy a hacer nada. Pidamos, así como nos lo está mostrando, que tu palabra sea florida. Porque si tu palabra no es florida, pues lo siento mucho, no estás cumpliendo. La trecena de Setecpat, esta es propicia para reflexionar sobre los sacrificios que estamos dispuestos a hacer para crecer o avanzar en todas las áreas de nuestra vida. Lo que les decía, ¿qué estás dispuesto tú a ofrendar para cambiar? Porque de cambiar todos quisiéramos, ¿no? Quiero cambiarme de casa, ¿no? Quiero cambiarle el numeral ahí de mi cuenta de banco. Sí, pero ¿qué estás haciendo? ¿Qué estás dispuesto a hacer? Quiero vivir mayoritariamente espiritualmente, sí, pero ¿qué estás dispuesto a ofrendar? ¿Tus desvelos, tu trabajo arduo? ¿No? Eso es lo que vamos a reflexionar. Muchos dicen, esta vida siento que no lo estoy disfrutando. Sí, pero ¿qué estás haciendo para poder disfrutar? ¿Será que no estás trabajando en el trabajo que te gusta? ¿Será que estás en un lugar equivocado?
Cada uno de nosotros sabemos, solo cada uno de nosotros. Dice, es un tiempo que nos pide disciplina y disposición para examinar nuestras áreas de interés. ¿Qué quiero? ¿No? Porque no basta decir, quiero vivir en este tipo de filosofía y espiritualidad. No, no basta con eso. Tienes que estar dispuesto a hacer las cosas. Tienes que tener esa disciplina para hacer las cosas. Sin disciplina, no hay éxito. Sin disposición, no hay creatividad. La disposición implica, ahorita vamos a ver el ejercicio de Cospali. Pues en la mañanita empiezo a hacer mis lagartijas. Y esa acción que hace la lagartija, agarra la energía de la tierra, lo utiliza su cuerpo, la lagartija, y lo envía al universo. Y cuando baja esa energía, lo jala del universo y lo baja a la tierra. Tiene un concepto metafórico. Pero bueno, entonces dice aquí, áreas de interés, aprender a ser metódicos. Ojo, ordenados, lo que yo les decía. Si no somos ordenados, difícilmente lograremos nuestros objetivos. Trabajar con nuestro ego. Híjole. ¿Se acuerdan que su regente de Tecpatl es Alchihuitotoli? ¿El guajolotito de qué? De Jade. De Jade, ¿no? Entonces imagínense cómo estará nuestro Chalchihuitotoli. Chalchihuitl es lo más hermoso que fluye, ¿no? Pulir nuestro espejo. Acuérdense que ya estamos haciendo ese ejercicio de pulir nuestro espejo, ¿eh? A través de nuestras relaciones con los demás, buscando hacerlas más armónicas. Es una de las funciones de hacer que nuestras relaciones, que sea nuestra vida, relacionarnos con nosotros mismos, con el universo, con nuestro yo interior, ¿no? Reconocer nuestro legado ancestral. Ojo, eso es básico, hermano. Muchos de nosotros decimos, es que yo no tengo linaje, no es cierto. Reconozcamos que somos muy sabios. Cada uno de ustedes es un sabio, es una energía sagrada. Eso que no se les olvide. Y cada vez que digan, es que yo no puedo, es que no, pero son energías sagradas. Y que no se les olvide. Profesar respeto por los que nos antecedieron por Mictlantecutli. Vamos a brindarle respeto los que tuvieron antes de nosotros, ¿eh? Buscar iluminar nuestra noche interior. ¿Qué es nuestra noche interior? ¿Cómo lo vamos a iluminar? Es con conocimiento, hermanitos, aceptando lo que somos nosotros. La otra parte es abrazarte a ti mismo, decirte que tú puedes, ¿sí? Eso es iluminarnos, darnos ese amor a nosotros. Orientaciones del rumbo Mictlampa. Esta trecena es del rumbo Mictlampa. Está dirigido al rumbo de la reflexión, de la transmutación. Su color blanco o negro, esos dos colores. Su regente Mictlantecutli Tonati. Con esto termino lo de la trecena. ¿Por qué le dediqué mucho tiempo a esta trecena? Porque está, miren, así, con el ejercicio de Cuespali. El ejercicio de Cuespali. Cuespali, como de Cuetzpal, de Mecapal, ¿no? Viene de Mecapal. La palabra pal de Mecapal, una cuerda, es una cuerda. Cuetz de Cuetztic, como que algo flexible, pero a la vez muy resistente, muy corrioso, le decimos nosotros, ¿no? La lagartija es eso, es flexible, pero a la vez es corrioso, es muy escurridizo. Es lo que quiere decir Quetzal. Es como un mecatito muy escurridizo, ¿no?
Y palin, ¿no? De palin es la parte como de probar. Shpalo, o decimos shikpalo, pruébalo. Pero ese el probar es el medio de probar. Para que tú puedas probar algo en tu boca, debe de haber una comida. La comida es el medio, el objeto que estamos probando. Este palin, ¿quién lo prueba? Las energías del universo y las energías de la Tierra. ¿Sí? Dice, es como un instrumento para un fin. La palabra palin quiere decir, tú eres un instrumento para un fin. Ahora bien, como les decía la lagartija, inclusive, ¿no? En algunas partes le decimos, ponte a hacer lagartijas, ahí estás con tus brazos, ¿no? Pero existe una acción. La lagartija no lo hace porque lo castigó ahí donde está haciendo su servicio militar la persona, ¿no? Que está con su... No, él hace una gran acción. La lagartija manda la sabiduría de la tierra al universo. A la vez, jala esa energía y lo trae a la tierra. Ojo, es muy importante esto, hermano. Y tiene relación, con la trecena. ¿Quién está en la tierra? Mictlantecutli. ¿Quién está ahí arriba en el universo? Tonatiuh. Por eso lo quise unir. Entonces, si nosotros queremos ser la lagartija, vamos a ser el medio. ¿Para qué? Para bajar información de la web de allá del universo y también para recolectar la información de la Tierra y nosotros lo enviamos esa energía o, como somos instrumentos, utilizar esa energía ¿para qué? Para sanar. Debemos de aceptar eso. Ojo, funciones y trabajo de Cuespali. ¿Y quién es Cuespali? Nosotros. ¿Se acuerdan que cuando trabajamos con Cali, se acuerdan que el ejercicio de Cali es transmutar, quitar eso que no nos sirve a nosotros, meterle esa información? Hasta ahorita yo les he mandado, cuando vimos la temática de Cali, les he mandado como 10 libros. ¿Ya los leyeron? No lo sé. Y no los voy a evaluar a ustedes. Ustedes son Teotzi. Dice, ser el medio para recibir y dar energía entre la Tierra y el universo. Somos un instrumento. Pero ojo, vamos a trabajar con energías. Y al trabajar con energías, debemos de protegernos, ¿no? Permíteme. Y tengo uno, a ver si no lo quitaron. Ah, sí, lo tengo todavía. Esta pequeña obsidiana, miren, si se dan cuenta como un botoncito, y en esta parte está plancito. Este es plano y este es como una pequeña cúpula, ¿no? Redondito. Este sirve para meterlo aquí en nuestro ombliguito, nos fajamos y esta obsidiana protege nuestro ombliguito para que no, sí, para que no nos pase nada. Protege la energía. O pueden utilizar el ajo, o pueden utilizar saumarse, pero sí siempre y fajarse con la cuerdita que yo les dije que lo consiguiera, de Ishli, su protector, Tamayagüe. Nosotros vamos a trabajar a ser el maestro del camuflaje y sabio en usar todas sus cualidades. Hermanitos, nosotros vamos a empezar a utilizar todas nuestras cualidades en este ejercicio de Cuespa. Este ejercicio es del tercer círculo, hermanito. Es mucho más práctico.
¿Y qué quiere decir camuflajear? ¿No? Quiero conocer ciertas cosas, tengo que introducirme ahí. A veces no es necesario decir, aquí estoy, no. Observa, calla y aprende. Ofrendar, uno de los trabajos, ofrendar lo más valioso que tengamos en los siguientes ámbitos. ¿Qué vamos a ofrendar en el ámbito espiritual? Hay cosas, hay herramientas espirituales, que nos aferramos, pero podemos ofrendarlo. El de que yo ofrendé mi atecocoli, sí me dolió, sí, porque pues hemos trabajado juntos, hemos hecho ceremonias muy hermosas, muy disfrutables, y el día cuando le dije al hermanito, te lo ofrendo, hermanito, pues tu atecocoli, no me lo rechaza, yo te lo ofrendo de corazón. Y antes de eso, pues le tuve que decir, ¿no? Tendrás que ir con otra persona, pero esta persona te va a amar y te va a querer igual que yo o hasta más que yo. Pero tendrás que ir a su lugar de trabajo. Y aquí sí me dolió, pero lo tuve que ofrendar, ¿sí? Es esa parte. Ese es lo más doloroso como el que te corta con un cuchillito, ¿no? Te duele, hijo. Tiene un valor no monetario, no. Tiene un valor sentimental y emocional. ¿No? Pero bueno, es parte. Lo emocional, a lo mejor, esa parte de ser muy rencoroso, voy a ofrendarle eso, con eso voy a cortar, voy a eliminar, ¿no? En la parte laboral, somos muy adictos al trabajo. Sí, muy adictos, pero va a llegar un momento que les va a cobrar factura. Dígamelo a mí. Ah, me pasó. Lo material. Hay cosas que tenemos ahí. Cuando bien le puede servir al otro hermanito, yo te lo ofrendo, hermanito. ¿Duele? Sí, pero es necesario. Es necesario experimentar eso. ¿Para qué? ¿Para qué nos va a servir? Para que empiece a fluir más la información. Para que empiece a fluir más lo material. Créanme, si tú empiezas a hacer espacio para recibir más material, más amor, más emociones, más dinero, más objetos, más sabiduría, tienes que deshacerte de él. Es vaciar la ollita, ¿sí? En el ámbito de lo material, en lo monetario, en la creatividad. Hay que seguir desarrollando la creatividad, hermanitos. No hay de otra, no hay de otra. No esperen de que digan, es que el maestro me dijo, ahora sí voy a hacer mi Tlaloc y lo tengo que hacer. Imagínense, es una pequeña idea, una pequeña chispita de Tecpat. Ah, ya hice Tlaloc. ¿Y si hago mi tonal en una roquita y le empiezo a tallar? Y si de ahí quiero trabajar a Centeot, busco a Centeot y lo empiezo a hacer. Y si Pilchintecutli, si un coyotito, si no lo hago de piedra, lo hago de madera. La creatividad. En lo profesional, hermano. En lo profesional tenemos que ser los mejores. No para demostrarle a los demás que yo soy el sábelo todo. No, para que nuestro chalchihuitotoli lo empecemos a depurar, a pulir. En lo que en lo que ustedes se dediquen, sean los mejores, para que nuestro chalchihuitotoli pues diga, pues ese soy yo. Estoy fluyendo, hay que fluir, ¿no? Es esa parte. Ahora, la otra parte, hermanitos. Yo sé que a muchos de los que están aquí, de los que estamos aquí, de los 25, 26 que estamos aquí en este espacio, en este tiempo, sabemos ofrendar lo que aprendemos. Yo siempre les he dicho, el mejor pago que ustedes me pueden dar es que ustedes compartan esto, lo poquitito que yo les comparto a ustedes, con amor y con respeto,
Así como a mí se me compartió con amor y con respeto, se los comparto a ustedes. Y esta sabiduría no es mía, ¿sí? Yo no puedo decir, esto no lo compartan, porque si yo no les digo que lo compartan, esto es mío. No, solo doy lo que con amor se me fue entregado y con amor lo entrego a ustedes. Y eso espero de ustedes, que también lo entreguen con ese amor, con esa calidez y que digan, aquí está, ¿te sirve? Practícalo. ¿Para qué? ¿Y para qué lo vas a practicar? Para que vivas en armonía, es lo básico, ¿no? Para que nos alejemos de este mundo tan cruel en el que hemos estado, ¿no? Ejercicios para potencializar a Cuespali en este tercer círculo, ¿eh? Uno, protegerse el cuerpo espiritual y el cuerpo físico y emocional. Lo que les decía, es lo primero. Pedirle a Tlazolteotl. ¿Quién es Tlazolteotl? Ojo, Tlazolteotl, nuestra madre que lo transmuta todo. ¿Y quién es? La madrecita tierra. ¿Y en la madrecita tierra quién vive? Nuestros ancestros. Vamos a honrar a nuestros ancestros, a nuestros abuelos que ya transmutaron, a nuestra madrecita tierra, a nuestro padrecito y madrecita Mictlantecutli y Mictlancihuatl, a nuestro Tezcatlipoca. Y allá arriba, ¿quién? A Tonatiuh, a Mixcoatl, a Xiutecutli, a Tlahuizcalpantecutli, a Xolotl, a Citlalinicue, allá la gran madre de las estrellas, con su falda de estrellas, con su manto de estrellas. Vamos a pedirle a ellos. ¿Qué le vamos a pedir? Que no transmutar las energías que no nos son útiles para nosotros. Vamos a pedirle a ellos que nos ayuden a eliminar. A veces nosotros mismos creemos que estamos todo bien, pero realmente hay cosas que seguimos con esas cosas negativas, ¿verdad? Mm, el siguiente ejercicio, intencionar para que seamos los medios para enviar al universo la energía y bajar la energía del universo a la Tierra. Lo que les decía, seamos el ser, pidamos esa sabiduría, como ya les enseñé, les he comentado. Agradece, pide y compromete. Pide a las energías, al Tonatiuh, a Mixcoatl, pídale, pídale a ustedes, ¿qué quieren de ellos? Porque de los 26 que estamos aquí, no todos queremos lo mismo. Algunos quieren otra cosa, algunos tienen sus propios propósitos, ¿no? Muy bien, pidámosles que nosotros seamos los medios. No sé si les ha pasado, cuando sahumamos a alguien, hacemos una sanación, ¿verdad? Y hasta nos sorprendemos, empezamos a hablar, a dar nuestro plegaria, o estamos dando una clase. Y todo eso que acabo de decir, ¿de dónde saqué todo eso? Porque le pedimos a las energías. Si se los digo esto, yo lo he hecho antes de dar la clase, no me pongo de rodillas ni pedirles, no, no, 2, 3 minutitos. Amados ancestros, energías tutelares, energías del Mixcoatl, del universo, de la tierra, los que están aquí alrededor mío, permíteme ser el medio, permíteme ser el instrumento para que mis hermanitos, todo lo que yo les diga, todo lo que yo les comparta, les llegue al corazón, a la mente, a su espíritu, pero sobre todo, les calme un poquito esa sed, ese hambre de aprender a conocerse a sí mismos, ¿sí? Yo no espero que todo lo que yo diga me lo crean, pero sí espero que puedan hacer estos ejercicios que yo les digo para que aprendan, para que comprendan ese conocimiento que se me fue dado con amor y respeto y así lo quiero dar con amor y respeto. ¿Esto? Y empiezo a explicar.
Empiezo con la clase y hay cosas que digo, y se los confieso. Digo, esto no lo pensé decir, pero no sé, me llegó a la mente y lo compartí. Qué bueno, ¿no? Pero si yo no hiciera, si yo no diera la clase, diga, pues sí, ya lo sé. No lo pusiera en acción, no pudo agarrar a mi tecpas así que sacara chispas, pues simplemente no llegaría a esa información. Se lo aseguro, que yo me memorice todo esto, no. Hay cosas que ya los tengo, pero hay cosas que me llegan en ese momento, ¿no? Entonces, y es lo mismo les pido a ustedes, inténtenlo, háganlo, no obstaculicen, digan, no, no me va a salir, no lo voy a lograr, no lo hagan, inténtelo, inténtelo, y van a disfrutarlo, se los aseguro. Hacer ejercicio para buscar la medicina y sanación en los diferentes ámbitos. Es lo que les decía, busquemos esa sanación. Seamos sinceros desde que si nos pregunta alguien, oye, ¿sí cómo le hago esto? La verdad no lo sé, hermanito. Pero déjame investigar. Es mejor decirle eso a decirle, no, es que es así, lo estemos inventando. No es justo. No hagamos, no hagamos lo que a nosotros no nos gustaría que nos hicieran, ¿no? No es eso. Pedir a los seres del universo, la Tierra, lo cual nos puede ayudar a hacer medicina. O sea, ¿qué es lo que nosotros podemos hacer la sanación? Porque no vamos a sanar a todo, ni no, y tampoco vamos a sanar todo. En algo sí somos buenos, pero en algo, pues nomás, ¿no? Y también hay que aceptarlo, así como estamos a aceptarlo. Buscar las energías en los diferentes lugares. Acuérdense, vamos a ir a un lugar y busco una energía. Aquí siento esa energía, el vibrar de la tierra. Aquí siento el vibrar del viento. Vayamos buscando. Cuando los encontremos, pidámosles. Te agradezco por todo lo que me has dado. Te pido sabiduría, conocimiento. Permíteme ser yo el instrumento por donde en el cual tú te puedas manifestar, puedas sanar a mis hermanos, porque en verdad lo necesito. Sí, eso le podemos pedir. Y termino, hermanitos, con plegaria, con esta intención, con esta declaración. Dice así: Nejua ni huevo es coyota, Nejua ni telpoch coyot. Ika amumawisotzin, an mumawisotzin, wan muyekmatzin, maninehnemi, ken pahtekatzin, ken masewalshinachli, ken xochahuia, wan ken se shinachli panonemeliskai. Yo soy el coyote sabio y yo soy el coyote joven, travieso, con su honor y respeto, acompañamiento, que camine con ustedes como el señor de la medicina, como persona flor, aromática, agradable, como sé, ojo, como sé, milla, selecta en mi existir. Lo separé sé, esencia, que yo sea una persona íntegra, que sea el grano de persona íntegra en mi existir. Al decir mi existir en los dos ámbitos, en el ensueño y en este mundo tangible. Ese es una de las plegarias que a mí me ha funcionado. Y gracias a todo esto, yo no soy mucho de medicina, pero sé poquitito y lo poquitito pues yo lo aplico, lo poquitito yo lo comparto con ustedes
Y aquí está, este es nuestro huevo coyote. Acuérdense que el huevo coyote es el coyote sabio. Pero también debes de ser ese coyotito activo, travieso, que siempre está queriendo aprender, ¿no? Y en ofrenda, aquí miren este personaje, ser humilde, Ceci. Saber decir, lo que me preguntas, no lo sé. Y también decir, no, pues es que es esto y esto y esto. ¿Sí, hermanito? Pues no sé, algo que nos quisieran compartir ustedes o alguna pregunta o definitivamente no me entendieron qué vamos a hacer, ¿no? Es válido, ¿no? Es válido disfrutar la trecena, esa hermosa trecena, hermanitos. Hay que disfrutarlo, hay que ensoñarlo, hay que disfrutar la ensoñación. Y si no queremos ensoñar, pues también no lo hagamos, no pasa nada, ¿sí? Hermanita Guadalupe, por favor. Así, buenas noches a todos. Buenas Usted noches, hermano. nos estaba diciendo del cuchillo de obsidiana y del de pedernal, dijo que tenían dos usos diferentes, creo, y que el de obsidiana era para cortar, entonces el de pedernal, eh, ¿qué uso tendría más? El de Pedernal es más para iluminar, es más para crear esa chispa de la creatividad, ¿no? La potencialización de la creatividad. Que se utiliza lo mismo para cortar, pero la diferencia es de que Tecpal lo frotas y salen chispas y puedes crear el fuego y el de, y el de obsidiana, ¿no? Sí, Así gracias. es. Sí, hermanito. Inclusive el de TechPad lo puedes utilizar como la antorcha para que vayas iluminando tu camino, para que vayas cortando. Si conozco, si aprendí lo del tonal y ahora quiero saber más de ese tonal y vas cortando hasta llegar al punto medular. Ujú. Y también para cortar amistades, emociones, sí. No me ayudas. Si no ayuda, pues no estorbe, dice el dicho, ¿no? Muy popular. Y es que es así. A veces nos aferramos a cargar con todo este mundo de culpas, miren, de responsabilidad, hasta las culpas, hasta las responsabilidades de nuestros nietos, ahí vamos. Oye, espero pues que se responsabilicen ellos, ¿tú por qué? Tú disfruta, como dice mi Tecutli. ¿Sí, hermanitos? Bueno, espero haberle respondido su pregunta, hermanita Guadalupe, y pues, de disfrutarlo, hacerlo. Sí, maestra. Sí, hermanito. Bien. Hermanito Eric, por favor. Ya, a ver, va de nuevo. Hola, Tamashini, ¿cómo están todos? Buenas noches. Buenas noches, hermanito. Bienvenido, bienvenido. Muchas gracias. Me gustó mucho que dio como le llamo yo, etimología de la palabra Quetzalín, ah, como cuerda flexible y corrosa, ¿no? Corriosa. Lo de la cuerda me gustó mucho, justamente ahora que hacemos mucho esto que a veces llaman viaje astral. Pues sí, es así como tiene muchísimo sentido el Quetzalín, usarnos a nosotros mismos como ese cable, ¿no? Podría ser, si imaginamos Ujú. que el internet está en la nube, también podríamos imaginarnos que nosotros somos como un papalote, ¿no? Y el cable es lo que une la nube con la tierra. Entonces, me gustó mucho esa analogía, solo esa metáfora de Quetzalcoatl, de ser como una cuerda flexible, me gustó mucho y por eso quería compartir. La socamate, la unicen, ¿No? la O sea, automático. socamate. Sí, es lo que somos nosotros. Somos la conexión. Y lo estamos viviendo ahorita. Yo estoy, ahorita estoy siendo la conexión de lo que saben los abuelitos con ustedes. Pero para que se haga esa conexión, tiene que haber disponibilidad mía y disponibilidad de ustedes. Y se hace la conexión. Se hacen esas chispas de los dos tech. Porque somos cada uno de nosotros Tecpa, somos Coespaldi, somos Coar, somos Masa. Eso es lo que somos.
Nos falta hacer un poquito de conciencia y aprender de todo esto. Y a veces nos va a suceder que dices, híjole, mi tonal es Ocelot, pero me encanta el carrizo, ¿no? Me encanta la energía del carrizo. Y es que puedo trabajar con ellos dos, con tres, con cuatro. Claro, claro, ¿por qué? Porque yo soy un super ser humano, soy energía sagrada y todo lo puedo. Es una declaración que hay que hacer, ¿no? ¿Sí? Muchas gracias, hermanito. No sé, ¿alguien más había levantado la mano o son todos? ¿O es todo? ¿Todo queda claro? También es válido, ¿no? Sí, hermanita Mónica, por favor. Buenas noches, abuelito. Buenas Es la noches. segunda vez que pues tomo esta clase con usted y nada más quiero agradecer por lo que acaba de decir, que comparte usted toda esta información tan importante, yo estoy así como, wow, sorprendida. La verdad estoy pues aprendiendo de ustedes los abuelos y como bien lo dice usted, es tan importante compartir lo que uno va aprendiendo y después pues, nos quedamos como borrando todo de la memoria y volvemos de nuevo a aprender para llevar la palabra a las demás personas que desean. Y pues yo quisiera, no sé, había comentado que está compartiendo libros y así, pues me gustaría estar en su grupo de WhatsApp, o no sé cómo lo está compartiendo, pues para poder estar ahí leyendo y todo eso. Gracias, abuelito. Claro que sí, hermanita. Tenemos el grupo de WhatsApp, hay un grupo, ¿cómo se llama este grupo? De Telegram, donde la hermanita Tepeyologli con el hermanito Yaoyejekatsi, hoy no pudo estar, pero van subiendo, haga de cuenta, ahí es una biblioteca, suben libros, suben frases, poemas, poemas o palabra florida que vamos compartiendo. Ya ellos también nos apoyan muchísimo y estoy súper agradecido con ellos. Suben al grupo de Telegram y ahí está como el archivo. Ahora, si usted pues nos mandara un mensajito y de manera personal, mi número es 757-136-3371 y la agregamos. También estoy en el grupo de historia y culturas y puede enviarme un mensaje personal, con gusto lo agregamos en el grupo para seguir aprendiendo este camino. Por eso es que nosotros estamos viviendo sobre las trecenas, sobre los tonalti, los días, sobre las veintenas, guiándonos sobre ellos para poderlo vibrarlo en la vida, ¿no? Muchas Bueno, gracias. hermanita, bueno, pues muchísimas gracias por acompañarme el día de hoy y pues nos veríamos el día jueves. Ajá, mañana no podré porque, bueno, les aviso, mañana tendremos temazcalito en la comunidad donde yo trabajo. Mañana festejamos el Día de las Madres y pues hay algunas madrecitas que quieren entrar al temazcalito y bueno, vamos a hacer temazcalito, ya también que nos visitan unos hermanitos, están estudiando también el náhuatl y pues ahora sí que, como les digo ellos, es mejor platicar en náhuatl. Hay una comunidad que es hablante monolingüe en la lengua náhuatl y es donde estamos aprendiendo con ellos. Entonces yo les invité que mañana hiciéramos el temazcalito ahí en el lugar donde yo trabajo y por eso no podré darles la clase, pero el día jueves nos reunimos para resolver preguntas, dudas, ejercicios, compartir experiencias y seguir aprendiendo entre todos, ¿sí? Bueno, pues Matimo se ubican, descansemos y timoitas que mosla o no so timoitas que miclampa. Nos vemos en el ensueño. Intentémoslo. Matishuica, maestro. Matimo se ubican, don Nitzin Pedro, Matimo se ubica, Monashti, Cuyahualti. Kamati, maestro. Ayahualti, los Ocamati, timoitas que, Shimo se ubican, Tapayahualti, Temastiani, muchas gracias. Tlapoyawalti, no Nitzin Ramón, timoitas Tlapayahualti, Temachtiani.